Muchas gracias por esta oportunidad para presentar el proyecto. Hoy vamos a hablar de Aura, que es una herramienta para developers. Yo soy Santiago Carmuega, miembro de TXPipe, que es un equipo que se dedica al desarrollo de herramientas open source para Cardano. Cuando pensamos en los developers para los cuales estamos desarrollando herramientas, nos imaginamos, por lo general, los guerreros de la película 300, tal vez con un poco menos de abdominales, pero la verdad es que desde la perspectiva de que son especializados, son un grupo que está teniendo que trabajar con lo último, la última tecnología, y lamentablemente que somos poquitos. La verdad es que no hay una inmensidad de developers en Cardano. Entonces, desde TXPipe nuestro objetivo es ver cómo podemos colaborar con nuestro granito de arena para poder sumar gente al ecosistema. Esa es nuestra misión. Y nos parece desde nuestra perspectiva que uno de los problemas es que trabajar con Cardano es complicado. Nosotros nos sumamos a Cardano porque confiamos en la tecnología, pero la verdad que es complejo. Con lo cual, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer para simplificar y bajar la barrera de entrada a los developers, así los podemos sumar a la comunidad. Y en ese sentido, hoy en particular, lo que queríamos hacer foco es en el protocolo Ouroboros, que calculo que ya lo conocerán. Es el protocolo desarrollado por IOG, hay papers que lo explican en detalle, que se encarga muy bien y resuelve el problema del consenso en el blockchain. Ahora, justamente porque es tan bueno para resolver el problema del consenso, es que se complica interactuar con el protocolo para otros casos de uso. En particular, hoy nos gustaría hablar del caso de uso donde queremos leer datos del blockchain. ¿Por qué es complicado? Y al ser tan novedoso hay pocas librerías con las cuales un developer puede interactuar de forma directa. No es fácil hacer consultas, hay que saber qué preguntar y cómo preguntarlo. Y utiliza un formato para codificación de la información, que es Seaborg, que es muy compacto, muy eficiente, pero la verdad es que no es el más amigable desde la perspectiva del developer para poder interactuar. La solución que nosotros proponemos es un intermediario, un traductor, que lo que hace es, para un lado, habla con el nodo de Cardano en idioma Ouroboros, pero para el otro lado transforma la información y le permite al developer interactuar de una forma más amigable con formatos con los que ya está más familiarizado. Ese traductor es Aura, el proyecto que queremos presentar. La idea es que Aura es un ejecutable, es una herramienta, un binario que corre como un proceso y se conecta con el nodo de Cardano. Va en idioma Ouroboros leyendo en tiempo real los bloques que se van generando en la red, los decodifica, interpreta la información, filtra lo que el developer le dijo que es importante para su caso de uso, lo transforma en un formato más amigable, en este caso JSON, y lo que hace es luego enviarlo a alguna de las herramientas en las que luego el developer va a tener acceso para poder terminar de procesar la información que necesita. Con lo cual, cambiamos un poco el paradigma de ir a preguntarle algo a el nodo de Cardano y lo transformamos en un modelo de push, donde Aura lo que va a hacer es estar atento y va a estar leyendo los eventos que ocurren en la red y los va a empujar hacia la herramienta que el developer quiere utilizar para su integración. Ahora, una vez que un developer tiene estos eventos de forma accesible en la herramienta de su selección, que pueden ser servicios en cloud providers de Amazon o de Google, que pueden ser una API desarrollado a medida, o que puede ser alguna herramienta de stream processing open source como Kafka o Redis. Una vez que el developer tiene esta información de forma accesible, ahí puede poner foco y concentrarse en desarrollar el caso de uso que corresponda, desde price feeds hasta explorers, o hasta, por ejemplo, mecanismos de push notification donde, no sé, un proyecto quiere notificarle a un usuario cada vez que una transacción termina efectivamente en el blockchain. Eso es Aura de forma muy resumida. Ahora, Aura no es una idea, no es un prototipo, es una herramienta que ya está funcionando. La versión 1 la lanzamos hace 6 meses. Hoy, si uno busca los repositorios en GitHub por orden, está en el top 20 en función de stars.
tenemos 14 contribuidores de la comunidad que están muy activos, la verdad, muchos developers referentes de la comunidad que están colaborando con el Codebase. Ya hemos tenido 28 releases, es un proyecto activo, y hay gente como dice Spark o PoolPM que lo está utilizando en algunos componentes internos de su infraestructura. Y alrededor del proyecto se fue formando una comunidad de Twitter, de la cual estamos muy orgullosos porque se fue generando de forma orgánica. Tenemos 1.500 followers que fueron el resultado de developers y de gente de la comunidad interesados en la herramienta como tal. Estos son algunos de los ejemplos de comunicaciones que hacemos a través de nuestra cuenta, que más que nada se dedican a comentar de las actualizaciones y las nuevas versiones que vamos lanzando. También tuvimos algunas apariciones en YouTube, de las cuales estamos muy orgullosos. La gente de IRAPulse hizo un video entero sobre los detalles de Aura, muy detallado, muy completo. En uno de sus updates, Charles mencionó el proyecto y lanzó el link. Estábamos todos como locos mirando el update. Y después con nuestros amigos de Chile Stake Pool y Individuo Digital también tuvimos una sesión charlando de Aura que fue muy entretenida. Para el fondo 9 lo que estamos proponiendo es una versión 2 de Aura. La idea es que en función del feedback de la comunidad, esto no es que son ideas que tenemos nosotros desde el grupito de contribuidores, sino que es más que nada el resultado de recomendaciones, solicitudes, consejos de la comunidad que se manifiestan en issues dentro del repositorio de GitHub, y la idea es trabajar en mejoras de performance. Ahí tenemos unas ideas de cómo hacer para que el proceso de lectura de todo el historial de la red sea alrededor de 5 veces más rápido de lo que es hoy, que toma un tiempo, dada su longitud. Un nuevo modelo de datos, estos eventos en formato JSON, que nos parece que hay oportunidad para mejorar, poner más información y simplificar alguna que está un poquito compleja. Y después, lo que más nos entretiene es la capacidad de poder integrar WebAssembly dentro de la herramienta, de forma tal que un usuario que quiere ejecutar lógica a medida, un developer que quiere ejecutar lógica a medida, puede compilar un archivo de WebAssembly y linkearlo al proceso de Aura, y que Aura directamente haga pasar los eventos a través de esta runtime de WebAssembly. Parecido a como si un developer linkeara un archivo JavaScript en una web. Y después nos queda por terminar la integración con Azure y con Google Cloud, que están comenzadas pero no finalizadas. El equipo de desarrollo, la idea es que trabajaríamos en esto Lucas Rosa, que viene siendo uno de los contribuidores principales del repositorio desde hace ya varios meses, un developer senior, y yo, Santiago Carmuega, seríamos los encargados a nivel de desarrollo. Después también hay un perfil de un technical writer para la actualización de documentos que está en definición. Y entendemos que somos capaces de resolver esto, primero porque venimos trabajando en Aura desde el día 0, y porque tenemos experiencia en open source, somos conocedores del lenguaje Rust en el cual está desarrollado el proyecto, y después también tenemos mucha experiencia en cloud, que viene bien en estos nuevos features que tenemos que terminar a nivel de integración con Azure y con Google Cloud. El roadmap está partido en 3 etapas, serían una etapa por mes, donde lo que hacemos es los features, los estaríamos partiendo en cada una de las instancias, de forma que al finalizar cada etapa hay un entregable y hay una capacidad de ir monitoreando el progreso del proyecto. El presupuesto son $44.000 y los features están divididos en esta secuencia que se muestra en el roadmap. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Espectacular.